Buenas noches o días o tardes a todos. Vamos a ver el primer video del bloque. Como saben, la clase se llama Medio Ambiente Económico. Y bueno, pues lo que vamos a ver, por supuesto, tiene que ver con la economía básicamente. Esto lo podrán encontrar en la plataforma. Solo voy a tocar algunos puntos importantes de lo que veremos. Vamos a ver los fundamentos y métodos de la ciencia económica como primer tema, que consta de 7 puntos. Nuestro segundo tema será los agregados económicos. El tercero, el ambiente económico de México. Y el cuarto, la tendencia económica mundial. Entonces, básicamente lo que vamos a ver pues, es cómo se comporta la economía, cuáles son sus fundamentos, sus bases, la importancia de la economía para los individuos, para un país y en general incluso para todo el mundo. Las actividades que vamos a hacer será a través de pues, el material de clases, como ya saben, algunas lecturas, este tipo de videos y algunos otros que ligaremos a instituciones como la OCDE, Banxico, Hacienda, Secretaría de Economía, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, para pues, adentrarnos un poquito más en este tema de la economía, que es realmente muy amplio, pues como sabrán, hay carreras, maestrías, doctorados en economía. Entonces vamos a ver una parte de la punta del iceberg de todo esto para tener una idea de cómo se desarrolla la economía en nuestro contexto individual, nacional y mundial. Como saben, todas las actividades se entregan los días domingo a las 11:59 máximo. Aquí está la evaluación, también ya la saben, no quiero andar en esto, ya lo saben. Y bueno, aquí hay algunos textos recomendables para nuestra materia. De igual manera, pues me presento, les doy un cordial saludo para esta materia. Como estar ahí en la plataforma ya lo comento, pero bueno, pues quisiera leerlo y comentárselos por este medio. Les invito a participar en forma activa en estas 6 semanas y estoy a sus órdenes a través de los medios de la plataforma para aclarar cualquier duda que puedan tener. Me presento, soy Felipe Valenzuela. Ahí está mi foto, un poco de experiencia de 32 años en el sistema financiero, 22 trabajando en Citi, Banamex y Banorte. He atendido a varias empresas como las que están ahí mencionadas. Mi promoción académica es de sistemas de computación. Cuento con 2 maestrías, estudios de doctorado y algunos diplomados relacionados con mi área. También he dado cursos a empresas como Banco de México, como Cadena Comercial Oxxo y en más de 17 instituciones educativas. Las políticas de trabajo, pues ya lo saben, son las que están marcadas en el reglamento. Y nuevamente recordarles que la entrega de las actividades es hasta los días domingo, inician el lunes y son hasta el día domingo a las 11:59 para que no olviden, por favor. Muy bien, entrando ya en este primer tema, en los primeros puntos, vamos a ver los postulados básicos de la economía, los factores económicos y los agentes económicos. La economía es el estudio del empleo de los recursos que son escasos, que tienen usos alternativos. La economía se basa en un supuesto que no es un supuesto, es una realidad, pero bueno, en términos académicos decimos que es un supuesto de que todos los bienes son escasos, lo cual, como comento, sí se cumple en la realidad. Por lo tanto, la economía estudia cómo trabajar, cómo distribuir esos recursos que son escasos y que en todo caso también tienen
usos alternativos. La definición, o alguna de las definiciones, es que la economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas orientadas a administrar esos recursos, que son siempre escasos, con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos de tal forma que satisfagan las necesidades de los individuos, que por otro lado, nuestras necesidades pues son ilimitadas. Por lo tanto, tenemos un problema en esa combinación de recursos limitados y necesidades teóricamente ilimitadas. Si los recursos fueran ilimitados y nuestras necesidades ilimitadas, pues no habría mayor problema, no tendríamos que estudiar economía ni cómo canalizar y eficientar los recursos, porque pues, serían ilimitados. O si nuestras necesidades fueran limitadas, tampoco tendríamos problema en asignar los recursos. La definición, aunque muy similar, nos dice que es el estudio de cómo la sociedad administra esos recursos, que son escasos. Vean cómo, independientemente de las definiciones, hay dos factores comunes: los recursos y su escasez. En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que se distribuyen por medio de acciones conjuntas de millones de hogares y empresas, básicamente el mercado. Es por eso que los economistas estudian la manera en que las empresas toman sus decisiones, cuánto van a trabajar, qué van a comprar, cuánto ahorran y en qué invierten sus ahorros. La economía la podemos dividir en dos grandes ramas, aunque hay una serie de, digamos, relaciones de la economía, como economía política, economía monetaria, economía geopolítica, etcétera. Pero en general, el estudio de la economía, digamos, básica y ortodoxa se divide en dos, que es la microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía estudia el comportamiento económico de un país, y la microeconomía estudia el comportamiento económico de estos grupos, que ya veremos cómo se definen, que son empresas, familia y gobierno. Entonces, desde el punto de vista del individuo, la asignación de recursos escasos se trata de obtener la satisfacción maximizando una satisfacción máxima de las preferencias que tiene el individuo, que llamaríamos consumidor. Entonces, lo que se busca es que con la elección que se hace como individuo, satisfagamos al máximo las preferencias o las necesidades que tenemos. Asimismo, desde el punto de vista de la sociedad, el interés se centra en cómo obtener el máximo nivel de bienestar dados esos recursos. Por lo tanto, pues en resumen, el objeto de la economía es el estudio del comportamiento de las personas, de los individuos y las organizaciones que se forman con esos individuos, básicamente empresas, familias, Estado, para maximizar esos recursos que son escasos y también maximizar de esta forma la satisfacción de las preferencias de estos individuos. Es importante este concepto de preferencias porque ya veremos que al tener una preferencia, preferir A por B, por ejemplo, pues mi costo precisamente es B. Si tomo A, pues ya no tomo B. Con un recurso escaso clásico, pues obviamente es el dinero. Entonces, si yo tengo 100 pesos y tengo dos productos que cuestan 100 pesos, por ejemplo, un helado o un pastel, tengo que elegir entre ambos. Y elegir uno de los dos, aunque satisface una preferencia, pues no satisface la otra. Por lo tanto, tengo que tratar de maximizar mi mayor preferencia. ¿Ok? Muy bien. El comportamiento de la economía refleja el comportamiento de los individuos, por supuesto, y es por esto que iniciamos
este estudio de nuestro curso con 10 principios que regulan a los individuos cuando toman o tomamos decisiones. El primer principio es que las personas se enfrentan disyuntivas, que es lo que acabo de comentar. Como nuestros recursos son limitados, ya sean físicos o monetarios, siempre tenemos una disyuntiva de adquirir un bien u otro. No importa que sea el ingeniero Slim, sus recursos también son limitados, y aunque quisiera comprar 1000 empresas, pues quizá no tiene el capital suficiente, ni un Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, aunque sea el hombre más rico del mundo con casi 200 mil millones de dólares, no puede comprar ni siquiera su propia empresa, porque es el socio mayoritario de Amazon, pero no tiene el valor completo de Amazon, tiene una parte proporcional, entonces siempre se enfrentan esas disyuntivas. Segundo, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia por obtenerla, que también lo que comentaba con el ejemplo del pastel. Y el helado, si elijo el helado, mi costo es el pastel, y si elijo el pastel, mi costo es el helado. Las personas racionales, es importante el término racionales, piensan en términos marginales, es decir, en cuánto puedo ir ganando respecto de esa elección. Por ejemplo, en el caso del helado voy a inventar esta situación, pero si necesito calorías, a lo mejor elijo el helado que tiene más calorías, por decirlo, no lo sé, pero voy a poner el ejemplo, y pienso marginalmente, a lo mejor pienso que tiene 10 o 20 calorías más. Entonces pensamos siempre marginalmente, es decir, cuánto podemos obtener por unidad, de unidad en unidad, en forma adicional. Cuarto principio, las personas responden a los incentivos. Por ejemplo, si las tasas suben, que es una parte de la economía, si las tasas suben, la gente invierte, es un incentivo. Si las tasas bajan, la gente desinvierte, es un incentivo negativo. Sí, o un desincentivo. Si, por ejemplo, los sueldos aumentan, pues la gente que está ociosa puede ser atractivo trabajar, o si hay un ingreso mayor en algún trabajo diferente al que tengo el incentivo de cambiarme. Y eso, por supuesto, lo vemos en términos de países. Si en Estados Unidos pagaran lo mismo que en México, pues obviamente no habría incentivos para cambiarse de país de parte de nuestros conciudadanos, o algunos centroamericanos que llegan a México porque el ingreso en México es mayor que el de sus países. Entonces, las personas respondemos a los incentivos. Tampoco es descubrir el hilo negro, pero es parte de los principios de la economía. El quinto principio es que el comercio puede mejorar el bienestar para todos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es un principio también muy importante, porque vamos a pensar que nosotros como país producimos petróleo que es necesario o es utilizado en China, por ejemplo, que creo que no tiene, no estoy seguro, o no tiene las cantidades suficientes. Entonces podemos intercambiar con China ese petróleo por algún producto tecnológico, por ejemplo, no sé, con Estados Unidos por cereales, o con algún otro país por algún producto que se produce en ese país y que nosotros no tenemos. Entonces, por supuesto que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Yo aporto algo a un país que no lo tiene, y ese país aporta algo a México que no tenemos. El sexto es que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, y está ligado al punto o al principio 5 que acabo de comentar. Principio 7, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados en el mercado, como pues regulándolo, básicamente dependiendo del modelo económico, o puede, al contrario, puede afectarlo al mercado y a la economía dependiendo del modelo económico. El octavo principio
es que el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Eso también es claro. Los países con niveles de vida más altos son los que tienen mayores productos o mayor producción de bienes y servicios en función de su población y pueden cubrir sus necesidades y tener capacidad para, en este caso, exportar. Entonces, cuando se cubren todas las necesidades de su población y se tiene capacidad excedente, el nivel de vida se incrementa. El principio 9, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, pues los precios se incrementan. Eso le llamamos inflación, y el principio 10 indica que la sociedad enfrenta a corto plazo la disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando hay un poco de inflación, las empresas siguen creciendo, siguen ofreciendo empleos, pero en la medida en que aumenta la inflación, pues las empresas se ven afectadas y empieza a haber desempleo. Por eso hay una disyuntiva en corto plazo entre inflación, es decir, tener más inflación o empleo, o más inflación y desempleo. Hay dos conceptos importantes que no son matemáticos, que tienen que ver, bueno, no muy poco, que en particular no, que tiene que ver con la economía para poder entenderla de mejor manera. Este primero se llama flujo circular. Este diagrama es un esquema que representa cómo está organizada la economía, las decisiones que toman familias y empresas, las cuales interactúan con mercados de bienes y servicios, donde las familias son compradoras, las empresas vendedoras. Las familias también interactúan en los mercados de factores de la producción, que ya veremos cuáles son. En estos, las empresas son las compradoras, las familias los vendedores, en el caso del trabajo. En el conjunto exterior, es decir, las verdes, las flechas señalan el flujo de circulación del dinero, y en el interior, es decir, el rojo, el flujo de insumos, de tal manera que las familias, por ejemplo, gastan en la línea verde en los mercados de bienes y servicios, las empresas venden, las familias compran, en esta parte. Y en el segundo, trato de hacer mi ratón, pero no recuerdo, así que mejor lo regreso, no hay problema. Después, las empresas producen y venden, en esta parte, las empresas producen y venden bienes y servicios y contratan factores de producción, que pueden ser los salarios, tierra, renta y demás. Eso nos lleva a mercados de factores de la producción, familias que venden, empresas que compran, de tierra, trabajo, capital y tecnología. Y entonces este es el flujo de circulación de la economía. Y un segundo modelo es la frontera de posibilidades, que es muy interesante, y tiene que ver con lo que comentaba de los principios en cuanto al comercio, porque por ejemplo aquí es una posibilidad de frontera de automóviles y productos. Entonces, si aquí en el eje Y tenemos computadoras, en el eje X automóviles, los extremos son 3000 y 1000. Y entonces, si el país produce solo automóviles, puede producir 1000, y si solo produce computadoras, puede producir 3000. Esa es su frontera de posibilidades. Sobre estos extremos se mueve la frontera. Entonces, a lo mejor puedo producir 2200 computadoras para 600 autos, o 1000 computadoras para 300 autos, etc. Eso dependerá de la cantidad de factores de producción que utilice cada uno de ellos, y vuelvo a la situación de la decisión de qué es lo que se debe de producir. En la práctica, en la realidad, se dice, y bueno, sucede que los países sí se inclinan un poco más para
aparte que son más competitivos, pero en general combinan esa cantidad de productos. Aquí hablamos de dos, obviamente en un país y en la economía mundial hay miles de productos, pero se aplica este mismo concepto de posibilidades de producción. En cuanto a los factores de producción, son 4, originalmente eran 3, incluso muchos libros todavía de quizá del 2010 hacia atrás hablan solo de 3. Ya los nuevos textos, las nuevas teorías hablan de 4, que me parece bastante adecuado, que es la tecnología. Entonces, estos factores son tierra, trabajo, capital y tecnología. La tierra pues comprende los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por supuesto, la propia tierra cultivable, si es para edificar, recursos minerales, así como fuentes de energía, agua, gas natural, carbón, etc. Estos factores son con los que compite un país. En nuestro país tenemos gas natural, tenemos petróleo, tenemos poco oro, teníamos mucho oro y plata, ya no tenemos tanto. Entonces, en cuanto al factor de producción para competir llamado tierra, tenemos algunas ventajas. No así, por ejemplo, no sé, por decir algo, Nepal, ¿no? Que es solo montañas, pues no tienen mucho donde sembrar, no tienen gas, etcétera, entonces no tienen esa ventaja competitiva. Quizás su ventaja competitiva tiene más que ver en cuanto a tierra, bueno, que están montañas las más altas del mundo y la gente las escala y pues, se genera una especie de turismo de montaña en ese caso, ¿no? Trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor o de estudio, de un investigador o de clases de un profesor son un factor productivo. En nuestro caso, también tenemos pues, una ventaja competitiva de trabajo físico que incluso exportamos por la razón que ya había comentado. El tercer factor es el capital, que son los bienes durables, que básicamente es, como su nombre lo indica, pues, capital para poder invertir en estos activos de largo plazo, por ejemplo, maquinaria, carreteras, computadoras, viajes espaciales, aviones, etc. Y aquí sí no somos muy competitivos, somos realmente poco competitivos. Hay pocas empresas en nuestro país con el capital suficiente para o generar inversión directa en otros países. Solo tenemos, por ejemplo, el caso de Bimbo, quizá de Gruma, por supuesto del señor Slim, pero en general no tenemos una ventaja competitiva en capital porque eso además hay que irlo acumulando en el tiempo y no hemos como país sabido hacerlo ni podido hacerlo. Y el cuarto, que es la tecnología, se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y, como decía, es el factor más reciente en incluirse en los modelos económicos. Tenemos el caso de la India, que tiene una ventaja tecnológica, por ejemplo, con países emergentes, contra México, incluso contra Brasil, incluso contra Rusia. Tienen una ventaja competitiva en términos tecnológicos porque tienen una serie de conocimientos y técnicas que han aplicado a solucionar problemas. Por ejemplo, los mejores algoritmos y modelos de aviación se fabrican en la India y muchos otros algoritmos computacionales vienen de la India. Ya lo comentaba, cabe destacar que la tecnología es el último factor porque explica en gran parte el progreso de la economía moderna. Los avances tecnológicos han permitido un enorme aumento de la productividad de los demás factores y con ello un crecimiento en la capacidad de producción y también de las empresas, por supuesto. Por eso es que se ha tomado en cuenta este factor
tecnológico. Ok, ¿qué son los agentes económicos? Es, digamos, el último tema de esta primera parte. Bueno, los agentes económicos es toda persona física o jurídica que participa de algún modo en alguna parte del proceso de una actividad económica. Entonces denominamos agente económico a cualquier parte que hace posible esta actividad económica. Y así tenemos a productores, consumidores, ahorradores e incluso inversionistas como agentes económicos. ¿Cuáles son? Pues los hogares, que forma parte tanto a las familias como aquellas personas que viven solas, pero que toman decisiones económicas, que pueden ser consumir, trabajar por su cuenta propia, o ajena, es decir, ser empleados, incluso ahorrar e invertir. Un segundo agente económico son las empresas, que son todas aquellas personas jurídicas que realizan actividades económicas, ya sean lucrativas o no lucrativas. El Estado como tal también es, por supuesto, un agente económico que actúa como regulador, recaudador de impuestos y después transforma esos impuestos en gasto que regresan a la economía. Y de igual manera, que la tecnología se agregó a los factores de producción, los bancos centrales se agregaron a los agentes económicos por la importancia que han tenido en los últimos años. Un último concepto tiene que ver con el flujo circular de la renta, que es un modelo que explica cómo se mueve el dinero. Nada más como dato cultural, pues lo desarrolló un médico francés y quizá por su formación, se supone que quizá por su formación como médico, pues le llamó flujo circular de la renta por una analogía del movimiento de la sangre del cuerpo. Pues me sostenía que en una economía existen dos tipos de flujos, que me parece que es correcto, es el flujo real y el flujo financiero. El flujo real hace referencia al factor de la producción, es decir, lo tangible. El monetario hace referencia al dinero que va de los agentes, de unos agentes a otros, es decir, de familias a las empresas, de empresas a las familias o al gobierno y viceversa. Y por ejemplo, tenemos que cuando se compran unos zapatos, existe un flujo real y uno monetario. El real son los zapatos, que es ese factor de la producción que fue piel, no sé, remaches, agujetas, etcétera. Y el flujo monetario pues fue el pago de esos zapatos. De tal manera que en este flujo de la renta, bueno, pues también tenemos este círculo muy similar al anterior, que tiene que ver con el flujo de dinero y el flujo real. Entonces tenemos la parte del flujo de dinero, pues que se paga el dinero por ejemplo, salarios, alquileres, lo cual puede llegar a las familias, a los mercados de productos, con las empresas y este mercado de factores. Y la parte azul son los factores de producción, tierra, trabajo, capital y tecnología, que también circulan en el movimiento del dinero, ¿no? De la renta. En términos económicos, la renta le llamamos a los ingresos, se le llama a los ingresos. Muy bien. Por último, veremos que en la parte de la macroeconomía, que ya hemos definido anteriormente, tenemos indicadores económicos o macroeconómicos y tenemos macromagnitudes. Hablamos de macromagnitudes para conocer, por ejemplo, la producción nacional o regional,
a través del Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, la renta nacional, que decía que son los ingresos, o indicadores como precios, desempleo, empleo, consumo, actividad económica, variaciones del PIB o de desarrollo, índice de desarrollo humano, que entran dentro de estos indicadores económicos para ver cómo está la salud, por decirlo de esa manera, económica de un país. Si hablamos, por ejemplo, de una empresa y hacemos un análisis financiero, el análisis financiero nos permite conocer la salud financiera de la empresa. Cuando hablamos de macroeconomía, estos macroíndices o macromagnitudes y estos indicadores económicos, pues también me ayudan a ver cómo está la salud económica de un país. Por último, en cuanto al tema de esta semana, cuando vemos las clases de mercados, involucran lo que llamaba David Ricardo la mano invisible, ¿no?, del mercado, donde en teoría el mercado es el que ajusta pues, todas las actividades y se encarga de guiar y controlar y supervisar al trabajador, a empresas productoras por medio de la industria y el comercio, de hecho la superintendencia de industria y comercio para el beneficio del consumidor. Y esos mercados también involucran oferta y demanda que conlleva la competencia, que da lugar a fijar precios, y eso nos lleva a cantidades de productos en el mercado, es decir, la oferta, que nuevamente nos lleva a la competencia. Y esa competencia, como saben, pues se divide en varios tipos, como básicamente, bueno, en dos tipos inicialmente, que es la perfecta y la imperfecta. Y la imperfecta se divide en otros tipos como son oligopolio, monopolio, duopolio, en el caso de quien fija el precio como productor, y monopsonio o oligopsonio en el caso de quien es el comprador y fija los precios. Ya hablaremos más a fondo de esos tipos de competencia, donde, bueno, la perfecta es un tipo de competencia donde nadie puede influir en los precios, que básicamente es tipo de negocio como una tienda de la esquina, donde el vendedor de esa tienda no puede influir en el precio de, digamos, un pan de marca Bimbo, ni el comprador puede influir en el precio. Es decir, el vendedor no puede vender el pan más caro porque el comprador podría ir fácilmente a esta tienda, va a haber una gran cantidad de tiendas, y el comprador podría tratar de bajar el precio porque el tendero pues tiene una cantidad muy amplia de clientes. Esa es básicamente la competencia perfecta. Todas las demás pues se llaman competencia imperfecta. Bueno, me faltó esta proyección, ni siquiera la última, la anterior, pero nada más recordar a manera de resumen que en cuanto a la economía realmente estamos hablando de escasez y elección. Incluso aquí dice que sería la ciencia de la escasez o la ciencia de la elección, ¿no? Sobre la escasez de bienes y la elección de los agentes económicos, ¿no? Incluso el sector público pues tiene esa situación de elegir ante la escasez de recursos. Pues no sé, por poner un ejemplo, sin entrar en detalles filosóficos, pues si se destinan recursos para la refinería o el Tren Maya o algún otro, se dejan de destinar para educación, seguridad o salud, ¿no? También simplemente es una elección, no quiero entrar si es bueno o malo, pero es una elección y es parte de esos agentes económicos que incluyen al sector público. Y bueno, una familia donde decide comprar un auto, bueno, pues esa decisión tiene que ver con la elección de comprar un auto en lugar de dar el enganche de una casa
o si el auto es muy caro, pues precisamente comprar una casa o irse de viaje, etc. ¿Okay? Y los sistemas económicos, bueno, pues básicamente en términos históricos ha sido el esclavista, feudal y mercantilista, y los contemporáneos hablamos del modelo o el sistema capitalista, el socialista y el mixto de mercado, cuyo principal representante es China. Muy bien, ahora sí, esto ha sido todo en este primer bloque, esta primera semana, que es la mitad del tema 1. Estén ahí atentos en la plataforma a las actividades, las fechas, lo que hay que leer, y pues seguimos en contacto a través de la plataforma para cualquier duda, aclaración, comentario que tengan. Hasta luego.